Bienvenido a la lección 7 del Libre de la Pornografía, y en esta lección vamos a hablar sobre fortalezas espirituales, y es un tema que me emociona. De hecho, he invertido más tiempo en prepararme para esta lección que para las otras lecciones, porque... número 1, porque es fascinante, y número 2, porque me di cuenta que es una gran parte de mi propio testimonio. Y este es otro aspecto de mi testimonio que realmente no he compartido con mis propios hijos o nadie. Y es esto: cuando el Espíritu Santo me enseñó a no pasar por alto esas fuerzas demoníacas, en ese tiempo Él me hizo confesar los pecados de mi padre, del padre de mi padre y de los padres de sus padres. Y me di cuenta que eso fue una parte clave de lo que estaba cambiándome en ese momento. Entonces, leamos nuestra escritura fundamental para estas últimas dos lecciones. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, escucha, es acá arriba, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y recuerda, una fortaleza es resistente, y recuerda, Proverbios dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas, así que el enemigo puede entrar y salir como le plazca, e incluso puede construirse una casa o una fortaleza, y esa fortaleza es genéticamente creada por nuestros pensamientos y también puede ser heredada de nuestros padres. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque de hecho aquí es donde la ciencia, tiempo después de que se haya escrito la Biblia, demuestra que la Biblia está en lo cierto, y ese tipo de cosas me encantan. Supongo que estas cosas me interesan mucho por mi ingeniería, que es una licenciatura en ciencias. Pero te va a ayudar mucho, ¿ok? Aunque no estés tan interesado como yo en todos los temas científicos, te va a ayudar a entender muchas cosas. Entonces, en ese condominio estoy tratando con los pecados de mis padres, los confieso, y podemos ver más de esto en el libro de Daniel. Daniel confiesa lo que sus padres y sus ancestros habían hecho para encontrar la libertad que estaban buscando, y Esdras hizo lo mismo. Dios hace una afirmación que es muy interesante, y de hecho hablamos con un rabino judío sobre este tema, pero encontrarás esta referencia 4 veces en el Antiguo Testamento. Y voy a leer de Éxodo 34, 6 y 7. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Me encanta eso. Es misericordioso por 1000 generaciones. Me encanta. Perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y muchas iglesias enseñan esto como maldiciones generacionales. A mí no me gusta la palabra maldición. Así que quiero que quede claro que no estoy enseñando sobre maldiciones generacionales, estoy enseñando sobre patrones que son heredados, ¿ok? Así que primero que nada, Dios no está diciendo que Él hace que los hijos y los hijos de los hijos pequen, porque sabemos de Ezequiel 18 que Dios dice esto. Se preguntan ustedes, ¿no pagará el hijo por los pecados del padre? Dios responde su propia pregunta: no. Porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Así que cuando Dios dice que Él castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, obviamente no se refiere a este hijo tiene la culpa, lo voy a castigar por lo que hizo su padre. No, no es así. ¿Por qué? Porque lo dice en Ezequiel, lo dice claramente. Recuerda, Él es misericordioso, ¿ok? Sin embargo, hay algo muy interesante que encontramos en la carta a los Romanos sobre cómo Dios creó a la humanidad, y lo leemos en Romanos capítulo 5, versos 12 y 19, por medio de un solo hombre, escucha eso, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Así que está hablando de Adán. El pecado entró a toda la humanidad por medio de Adán. Ok, por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Así que obviamente hay algo que está siendo heredado de los padres, ¿verdad? O de los ancestros. ¿Puedes verlo? Bueno, la ciencia ha hecho un descubrimiento y este descubrimiento se hizo a mitad del siglo XX, o sea, alrededor de los años 50.
y le pusieron un nombre, lo llamaron epigenética, y entendemos que la genética habla sobre nuestros genes, ¿verdad? La epigenética es esto, básicamente son instrucciones que quedan por encima, están por encima del genoma, que le dicen a los genes qué hacer. Así que no cambia los genes, pero les dice cómo moverse, cómo acomodarse, y de hecho enciende unos genes y apaga otros genes. Así que genes que deberían estar encendidos están apagados y genes que deberían estar apagados están encendidos. Ahora, esto es lo increíble. La epigenética se puede heredar de una generación a otra, así que nuestros padres no solamente nos heredan sus genes, nos heredan la epigenética, las instrucciones de cómo se deben acomodar esos genes. Ahora, un libro científico que leí fue magnífico, me ayudó mucho a entender todo esto y creo que te ayudará. Si ves la vida de una persona, digamos que es una gran película, ¿ok? Bueno, nuestras células son los actores, pero los genes que crean las células y le dicen a las células qué hacer son el guión. Muy bien, te digo qué es la epigenética. Es el director. En otras palabras, si tienes a Steven Spielberg dirigiendo una película y le das el mismo guión a Woody Allen, tendrás dos películas muy diferentes. Seguro ya ves a dónde vamos con esto. Ahora, los científicos cuando descubrieron esto de las instrucciones encima del genoma, empezaron a hacer experimentos para poder demostrarlo. Así que consiguieron muchos ratones e introdujeron un aroma en particular de fruta a la habitación en la que estaban los ratones. Y al momento en que introducían el aroma de esa fruta, le daban una descarga a los pies de esos ratones, daban una descarga eléctrica, ¿ok? Todo el suelo estaba lleno de electricidad y estos ratones, cada vez que olían el aroma de esa fruta, se electrificaban. Así que hicieron esto varias veces, recuerda, repetición. Convertirse significa que no es un evento de una sola vez. Y siguieron haciéndolo y después dejaron de hacerlo. Y 10 días después permitieron que los ratones se aparearan, así que tuvieron bebés. Así que en otras palabras, no hubo electricidad durante el embarazo. Y lo que descubrieron es que cuando esos bebés ratones crecieron, les introdujeron el aroma de la fruta sin la electricidad y los ratones enloquecieron. Estos ratones nunca recibieron descargas, no estaban ni en el vientre de sus madres cuando habían descargas, pero enloquecieron cuando olieron el aroma de la fruta. Y después dejaron que esa generación creciera lo suficiente para que se pudieran aparear y después fueron a la siguiente generación. O sea que estamos hablando de los nietos de los ratones originales que recibieron descargas. Dejaron que esos ratones crecieran lo suficiente, introdujeron el aroma a la fruta y esos nietos ratones. Así que de esto estamos hablando. Si tu padre o el padre de tu padre fue un alcohólico, tú naces con este patrón epigenético donde si empiezas a tomar te volverás un alcohólico. Ahora, si te rehusas a tocar el alcohol, esa epigenética no puede actuar. Es muy interesante. Pero si empiezas a hacerlo, se activa. Entonces, si tu padre fue adicto a la pornografía, y lo que se me hace muy interesante es esto, y este pensamiento vino a mí, realmente pienso que el Espíritu Santo me lo dio. Hugh Hefner, quien fue el fundador de Playboy, si ves Penthouse o si ves a Larry Flynn, que fue el fundador de la revista Hustler, estas eran las mayores revistas pornográficas en mis tiempos, a finales de los 60s, inicios de los 70s. Y nunca había habido pornografía en una escala tan masiva en los Estados Unidos hasta Playboy, Penthouse y Hustler. Así que toda nuestra generación vio estas revistas, pero ¿no se te hace interesante que ahora que estamos en el nuevo milenio, ya dejamos atrás el año 2020 y el 2022, y casi el 70% de los hombres que van a la iglesia están atados a la pornografía? ¿Podría ser que entró esta epigenética? Que se formó ese patrón y ahora está disponible en todos lados, celulares, computadoras, tabletas, pero aún así nuestros padres nos heredaron esas instrucciones que quedan por encima del genoma y se activaron cuando lo empezamos a ver y empezamos a hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Así que no es interesante que tenemos un porcentaje tan alto, 80-90% de la población viendo pornografía de manera regular, muchos de ellos. Entonces yo creo que debemos tomar en cuenta los pecados de nuestros padres y decir: Padre, hemos pecado, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies de esto.
Y después empezamos a tomar decisiones correctas, porque hay algo llamado modificación epigenética y puedes cambiar ese patrón epigenético haciendo las cosas correctas y llenándote de la palabra de Dios. Y esto es de lo que hablaremos en la próxima lección, pero quiero decirte algo y es muy importante que lo entiendas. Yo tengo un amigo que es un científico, un neurocientífico, pero este amigo es un fuerte creyente. Así que lo que hicieron fue su propia versión de este experimento y conectaron a personas a todos estos aparatos neurológicos. Y tuvieron personas leyendo libros de historia, leyendo libros de ciencias, leyendo novelas, tuvieron personas leyendo libros de otras religiones y tuvieron personas leyendo la Biblia. ¿Y sabes lo que este científico nos dijo a mi esposa y a mí? El científico nos dijo que los únicos que mostraron un cambio significativo en los patrones neurológicos fueron los que leyeron la Biblia. No los que leyeron historia, no los que leyeron ciencia, no los que leyeron novelas, no los que leyeron otras religiones. Fueron los que leyeron la palabra de Dios. Este libro, la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, tiene el poder de literalmente cambiar tus patrones epigenéticos. Así que podemos modificar esos patrones. ¿Y sabes lo que significa? Que tus hijos no van a tener la batalla que tú tienes, que tus nietos no tendrán la batalla que tú tienes. Tú puedes cambiar para que la herencia epigenética, como es llamada, que dejes a tus hijos, no sea una piedra de tropiezo para ellos. Y nuevamente, ese pecado no es heredado a tus hijos, sino la propensidad a ese pecado es heredada a tus hijos. Tú puedes, de hecho, removerlo. Y déjame darte un ejemplo. Mi papá y el papá de mi papá y el papá del papá de mi papá nunca tuvieron problemas con alcohol. Jamás. Vaya, mi papá, él no se embriagó un día de su vida. Estuvo casado con mi mamá por 66 años y medio. Y sabes, cuando estuve en la universidad traté de tomar, me emborraché un par de veces, pero te voy a decir, nunca me gustó. Y sabes, para mí esa fue una de las cosas más fáciles de dejar, porque realmente no me gustaba. Y bien recuerdo una vez, llegué a casa de un bar, eran las vacaciones navideñas de mi primer año de universidad. Yo manejé a casa porque mis dos amigos estaban completamente ebrios y mi mamá me estaba esperando, eran las 12:30 y me senté con ella y le dije, mamá, simplemente no me gusta tomar. Ella se rió y me dijo, eres tan vivir. Y luego, después de ser salvo, porque Dios me salvó un par de meses después de ese incidente, me di cuenta. La razón de que me fue tan sencillo dejar el alcohol fue que mi papá no me heredó ese patrón epigenético. Pero hubieron otros patrones con los que tuve que tratar, y hay patrones con los que tú tienes que tratar. Y si estás viendo este curso, probablemente no estaría de más decir que tal vez hubo algo por ahí en tu ascendencia que simplemente tienes que confesar y no necesitas ponerte a investigar y decir, oh, ¿qué hiciste, papá? ¿Viste pornografía? No tienes que hacer eso. Solo di, Padre, haz lo que Daniel hizo. Di, Padre, perdona a mi padre y al padre de mi padre y al padre del padre de mi padre, mis generaciones, por reducir a las mujeres o reducir a los hombres a un pedazo de carne. Y que seas tú quien me lave de todo esto, y ahora en el nombre de Jesús ordeno a la fortaleza ser destruida y ordeno que haya un cambio, y la forma en la que hay un cambio es en tu vida diaria. Deja de ver pornografía. Ayuna de eso. Solo di, decido no verla. Y solo no lo hagas, porque si no lo haces, cambias los patrones neurológicos de tu cerebro y un día vas a decir, no tengo ningún deseo por esto, y eventualmente vas a decir, de hecho esto me es repugnante. Y espero que esto te ayude a entender que a veces cuando estamos tratando con el enemigo, debemos tomar en cuenta lo que hicieron nuestros padres y lograr cambiar con el poder de Dios ese patrón epigenético en nuestra vida, para que verdaderamente podamos caminar en libertad. Y en la próxima lección te vamos a enseñar cómo esta Biblia, la palabra de Dios, literalmente cambiará tu forma de pensar, y al cambiar tu forma de pensar, cambiará tu forma de vivir. Y te contaré cómo cambié completamente y pasé de ser un hombre que deseaba pornografía a un hombre que la encuentra repugnante.